Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Una vez más, resolveremos un problema, esta vez un problema relacionado con la geometría analítica, una parte muy importante de la matemática. Quiero mandar un saludo muy especial a mis estudiantes que están permanentemente apoyando este material didáctico que mandamos en diferentes oportunidades. Vamos a resolver un problema de geometría analítica en forma muy resumida que consiste en, nos dan dos puntos en el plano cartesiano, lo que vamos a hacer va a ser hallar la distancia entre esos dos puntos, luego vamos a hallar un punto de división en función a una razón dada en cuántas partes queremos dividir la recta, luego hallaremos la pendiente de esta recta, el ángulo de inclinación de esta recta, y lo haremos de una manera detallada. Bien, empezamos entonces. Acá nos dan dos puntos, el punto 1 y el punto 2, que corresponden al plano cartesiano. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser graficar los puntos. ¿Ya? El primer punto es menos 2, menos 3, graficamos. Teniendo en cuenta siempre que en el eje X está la primera variable y en el eje Y la segunda. Entonces, como X1 es menos 2, aquí colocamos esta menos 2 y Y es menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Por lo tanto, el punto que vamos a graficar sería este, ¿no? Aquí vamos a ayudarnos con una reglita para que tratemos de que se haga lo más ilustrativo posible. Listo. A este punto lo vamos a llamar el punto 1, ¿no? Este es el punto 1. El punto 1. Y de la misma manera graficamos el punto 2. El punto 2 está acá, es el punto 2, 5 y 6. En X, 1, 2, 3, 4, 5. Y en Y, 6. Este es el 5, en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, igual. Una línea perpendicular al eje X. Así más o menos. Y lo propio en el eje Y, o digo en paralelo al eje X en este caso, ¿no? Este es el punto 2. Entonces este punto 2, tenemos acá el punto 2 y podemos graficar la recta en realidad, ¿no? La recta que pasa por estos dos puntos va a estar definido por esta línea, esta recta que va a definir estos dos puntos. Como verán, la recta está formada por estos dos puntos. Entonces, lo primero que debemos comprender es que cuando graficamos un punto, siempre debemos graficar primero la variable X y luego la variable Y. En ese orden siempre se va a establecer en la geometría plana euclidiana la gráfica de los puntos. Bien, ahora queremos allá saber qué distancia hay entre el punto 1 y el punto 2. Y en teoría ya lo explicamos, sin embargo, el inciso A que nos están pidiendo, o inciso A lo vamos a llamar, vamos a hallar la distancia entre ambos puntos. Distancia entre ambos puntos, ¿no? Entonces, lo podemos llamar así, distancia, o lo podemos llamar la distancia P1, P2, P sub 2, ¿no? Esa distancia simplemente se halla utilizando el teorema de Pitágoras que ya ustedes conocen, ¿no? La ecuación x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, directamente aquí miren lo que vamos a hacer. El punto 2 es x2, el punto 1 es x1, y1. Entonces, x2, 5, este punto es, aquí lo voy a escribir para recordarnos un poco, este es menos 2, menos 3 el punto, y el punto 2 es este, que acá lo voy a reiterar nuevamente para entender el procedimiento. Entonces, decimos entonces, x2, 5, menos menos 2, como es menos menos 2, se transforma en más 2. 5 menos menos 2 más 2. Por lo tanto, voy a colocar aquí
5 más 2. ¿Por qué más 2? Porque esta variable es menos, por lo tanto menos. La ecuación dice menos, pero por menos va a ser más, por lo tanto se vuelve positivo. Sigamos. Y 6 menos menos 3 también va a ser 6 más 3. Entonces acá tenemos que al cuadrado ya tenemos un valor. Aquí tendremos 7 al cuadrado más 9 al cuadrado. Y eso va a ser 49 más 81. Sumando tendremos raíz de 40, 120, 130. Y si queremos en decimales, utilizamos la calculadora para sacar el valor de raíz de 130. Raíz de 130, 11,4. Con un decimal redondeando bien, la distancia sería 11,4. Ahí tenemos la distancia encontrada entre el punto 1 y el punto 2. Si hemos trabajado con valores definidos y correctamente establecidos en el plano cartesiano, tiene que darnos una distancia exactamente de 11 y un poquito más, ¿no? La distancia tiene que ser 11 centímetros. Si hemos trabajado en centímetros, cada cuadrado acá tiene que ser 11,4. Bien, esa es la primera parte que nos pide. Hallar la distancia entre ambos puntos. Esa distancia que hemos hallado lo vamos a llamar distancia de acá hasta acá. Bien, continuamos. Vamos a hallar ahora un punto que divida a la recta en tres partes iguales, habíamos dicho, ¿no? Habíamos dicho que la razón va a ser un medio. O sea, la razón quiere decir encontrar un puntito de tal forma de que esta recta lo divida en tres. 1, 1 y 2. Quiere decir 1, 2. Esa es relación, esa razón. 1 y 2. O sea, que aquí haya 1 y aquí que haya 2 de esos. Por lo tanto, se sigue un segundo procedimiento. ¿Cómo hallamos? X vamos a hallar con la ecuación x1 más la razón por x2, que ya hemos establecido también, sobre 1 más la razón, ¿no? Conocemos el punto 1, conocemos el punto 2, acá está el punto 1, acá está el punto 2. Recuerden que este es x2, este es y2, el valor, ¿no? Y acá tenemos, es x1 y esto es y1, para que nos demos cuenta. Sacamos el valor de x. El valor de x va a ser igual a x1. x1 es menos 2, por lo tanto acá coloco menos 2. Más, ¿cuánto es la razón? La razón que me han dado, ese dato me dan un medio, por lo tanto va a ser un medio de la razón multiplicado por x2, pero x2 es 5, por lo tanto que coloco 5. Todo eso dividido entre 1 más la razón es un medio. Está. Hacemos operaciones aritméticas, y aquí tendría menos 2, 5 por 1, 5, 5 medios, y aquí podría sumar también, como un denominador 2, 2 entre 1 a 2, 2 por 1, 2, más 2 entre 2 a 1, 1 por 1, 1. Entonces aquí tendríamos que x va a tener un valor numérico. Aquí podemos sumar también las fracciones. Aquí tendremos menos 2, 2 por 2, menos 4, porque 2 entre 1 es 2, 2 por 2, 4, más, aquí tendríamos 2 entre 2 a 1, 1 por 5, 5. Y aquí tendríamos 3 medios, 2 más 1, 3 medios, menos 4 más 5 es un medio. Por lo tanto, tendríamos acá que sería un medio positivo, mayor, y aquí 3 medios. Simplificamos estos valores, se simplifica, y el valor de x que hemos encontrado es 1/3. O sea, x, ya hemos encontrado el punto x que divide, el punto en x que va a dividir la distancia en tres partes iguales. De la misma forma hallamos y2. y2, por ejemplo, diremos para y2, para y, el valor de y, aquí lo voy a escribir, y va a ser igual la misma relación que hemos establecido, pero para y va a ser y1 más r por y2 sobre 1 más r.
Entonces acá, calculando, tendríamos y1 vale menos 3 más 1/2, que es la razón, y y2 que vale 6. Y aquí tendría lo mismo, 1 más 1/2. Pero si se dan cuenta acá, aquí tengo 6/2, que es 3, menos 3 más 3, porque 6 entre 2 es 3. Por lo tanto, aquí es 0. No importa que haya acá un valor de 3/2 que se encuentra allí. Si tenemos 0 dividido entre cualquier número, siempre va a ser 0. Por lo tanto, y vale 0. El punto P que nos pedían, ese valor va a ser en X 1/3 y en Y 0. Este punto divide al segmento en 3 partes iguales. ¿Dónde vamos a ubicar ese punto? 1/3. Ahí está. La unidad dividimos en 3 y tomamos 1, por eso es 1/3. Aquí está, miren, este es el punto 1/3. 1/3. Y 0 en Y, evidentemente, 0 en Y. 0 en Y y X 1/3 es el punto P que he encontrado. El punto P. Ya. Y aquí es una parte y aquí son dos partes. O sea, aquí más o menos tendría que ser 1 y 2. Por eso la razón significa 1 y 2. Si quisiera encontrar este punto también lo puedo hacer. 2, 1. 2, 1. Pero ese no es el caso del problema. Finalmente, nos piden hallar la pendiente. Pendiente. Y la pendiente no es nada más que la inclinación de la recta. O digo de la distancia. Miren, ahí está. ¿Cuál inclinado está? ¿Cuál es su pendiente? Quiere decir, ¿cuánto es en Y y cuánto es en X? Aquí, a ver, de aquí a acá 6, 7, 8, 9. 9 en X, en Y 2 más 5, 7 en X. O sea, su pendiente tendría que ser 9, 7, pero lo vamos a comprobar. ¿Y cómo hallamos esa pendiente? La pendiente de una recta, ya lo hemos establecido en teoría, es igual a Y2, Y sub 2 menos Y sub 1, X2 menos X1. Eso hallamos. Por lo tanto, miren, Y sub 2 es 6. 6 menos Y1. Pero Y1 es 3. 6 menos 3 va a ser más. Por lo tanto, va a ser 6 más 3. X2 es 5. 5 menos 2, menos 3 más bien va a ser, menos 2 va a ser más 2. Por lo tanto, aquí lo que les decía, esto es 9 séptimos. Entonces, la pendiente es 9 séptimos. Bien, eso quiere decir que evidentemente para esta recta Y es 9 y X es 7. Y finalmente queremos hallar el ángulo. El ángulo lo podemos llamar ángulo de inclinación de la recta. ¿Cuánto es el ángulo? ¿Cuánto es el ángulo? El ángulo quiere decir cuántos grados ha formado con el eje X la recta. Y no es nada más que la tangente de la pendiente. O sea, tangente de tita va a ser igual a la pendiente. ¿La pendiente cuánto vale? 9 séptimos. Entonces, lo que yo hago es hallar el ángulo. El ángulo va a ser tita shift tangente, que sería tangente a la menos 1 de 9 séptimos. Y ese ángulo hallamos con la calculadora utilizando el icono de shift. Shift, el teclado shift tangente para los ángulos. Por lo tanto, shift tangente de 9 séptimos tendremos el valor de 52,1 grados. Quiere decir que el ángulo de inclinación es 52,1 grados. Como verán, son
elementos muy básicos de cómo hallar la distancia, la gráfica de los puntos, la división en una razón dada y finalmente la pendiente y el ángulo. Espero se haya comprendido la explicación y les sirva para poder comprender mucho mejor estos elementos matemáticos de la geometría analítica. Hasta otra oportunidad.